Gloria a Dios. Dios los bendiga. Feliz noche de miércoles 16 de septiembre. Estamos hoy iniciando nuestro culto de oración. Vamos a adorar al Señor, vamos a pasar un tiempo cantándole a Él, proclamando que Él vive, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y luego vamos a tener un tiempo de orar por peticiones y de compartir la palabra de Dios con un tema específico. Así que le voy a pedir que en esta noche comience conmigo orando. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu presencia hoy, venir a tu preciosa presencia por medio de la fe en Jesucristo, Señor. Gracias por darnos el amor en Cristo, gracias por bendecirnos, gracias por darnos vida, gracias por llenarnos de tu majestad, porque la realidad, Señor, es que nosotros somos muy pequeños, pero tu grandeza nos llena por medio de tu presencia. Así que hoy nos disponemos, oh Santo Señor, para adorarte, para bendecirte, para darte gloria, darte honra, darte honor, darte todo el poder. Y confiamos, Señor, en que en medio de tu presencia tú nos llenes de paz. Ese es el tema de hoy, Señor. La paz tuya en nuestros corazones. Te bendecimos, te damos gloria en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, gozar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma
su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios. Como cantábamos, su gracia es mayor. Gracias, Eliezer David, por ministrarnos y bendecirnos adorando al Señor. Tengo acá apuntado algunas personas y algunas peticiones que creo que me han hecho, me han repetido en estos días. Regularmente tenemos peticiones ya específicas, continuas, por la salud, en el caso de nuestra iglesia, de Miguel Ángel, nuestro hermano, de los hermanos de tercera edad, como Rosita, el hermano Alfonso, su esposa, la hermana Carmenza, pero también ahora puntualmente quiero que por favor estemos orando por la sobrina, si no recuerdo mal, es de Diana, por su salud, que está en Cali, ella. En el caso de salud, también por Jorge y Yulibé y la familia de ellos que han estado afectados de salud. Nuestros hermanos, quienes son miembros de la iglesia, los conocen. Y ya en el caso de la iglesia, conseguir un buen trabajo. Entonces voy a empezar orando precisamente por los hermanos de la iglesia, el Bautista, el Buen Pastor, peticiones en general y en específico que acabo de citar. Señor, te damos gracias en esta noche por permitirnos venir ante tu presencia a interceder. Gloria a ti, Señor, tu gracia es mayor, es a tu misericordia la que apelamos, implorando que tú pongas tu mano, Señor, sobre nuestros hermanos en cada área de su vida. De forma general te pedimos por la salud. Regularmente clamamos a ti, Señor, y pidiéndote siempre por la salud de Miguel Ángel, por la salud de la hermana Rosita, del hermano Alfonso, la hermana Carmenza, aún la hermana Margarita, pero sobre todo de las personas que más regularmente han estado afectadas en su salud. Y hoy te pedimos, oh Santo Señor, que tú toques su vida, su salud, la restaures, las fortalezcas, oh Santo Señor, para seguir pasando el proceso en tu nombre, mi Rey, y ser fortalecidos en su corazón y en su interior, y poder ver cómo tú les respondes de acuerdo a tu voluntad, y les das paciencia, y les respaldas, y les restauras, y los unges, como tu palabra dice, con ungüento de alivio y de paz en su corazón y en sus cuerpos, les das sanidad. Pero puntualmente también hoy te pedimos, oh Santo Señor, por la salud de la familia de Jorge, nuestro hermano, y Yulibé, nuestra hermana. Tú conoces, Señor, lo que ellos han pasado en este tiempo, y tú sabes su circunstancia como familia, y tú sabes las afecciones de salud que ellos han tenido. De una manera especial, pon tu mano sobre ellos. Te ruego, oh Santo Señor, que tú pongas tu mano sobre ellos y traigas sanidad a sus cuerpos, a sus vidas, a sus salud, oh Santo Señor. Obviamente te pedimos que traigas paz a su corazón y fortaleza en medio de cada circunstancia, provisión, oh Santo Señor, en medio de las dificultades de este tiempo y aún más cuando tenemos dificultades de salud.
sobre los niños, guardándolos, sobre su familia entera y proveyéndole lo que necesitan. Y no solamente te pedimos por la salud de ellos, también Diana nos ha puesto una familiar suya, una niña que ha tenido mucha dificultad en este tiempo en cuanto a su salud, a nivel interno, emocional. Ponemos en tus manos la vida de la niña, Juana, si no recuerdo mal el nombre, Señor, tú la conoces allá en Cali, para que seas tú obrando sobre ella y poniendo tu mano preciosa, oh Santo Rey, trayendo alivio a su vida, trayendo alivio a su alma, trayendo alivio a sus pensamientos, a su corazón, trayendo paz en medio de la tribulación y de la angustia, de la dificultad y del tormento que todos estamos viviendo, y que en los niños aún, oh Santo Señor, por medio de las circunstancias que vivimos, del aislamiento y demás, también se ha acentuado. Pon tu mano sobre esa familia y pon tu mano sobre la vida también de Gladys, nuestra hermana de la iglesia, que ha pedido que estemos orando por su labor, por su trabajo. Oriéntala, Señor, trae dirección a su vida. Tu palabra establece, Señor, que tú eres quien das pan al que siembra y semilla al que come. Pero también tu palabra dice que tú das la provisión a nosotros por medio del hacer prosperar nuestra labor o nuestro trabajo. Tú prosperas la obra de nuestras manos. Así que no solamente dale una labor, sino también dale la capacidad de aceptarla, de aprovecharla, y aún en medio de las dificultades que toda labor ofrece, gozarse en ella y darte gracias a ti, Señor. Dale la bendición de ser provista por ti. Y a cada hermano, Santo Señor, que está pasando dificultades económicas, que necesita mejorar su situación económica. Recuerdo en este momento a nuestro hermano Ronaldo, que está en un proceso por la empresa donde estaba trabajando, que continuaban, que no continuaban y creo que ya no continúan. Pon tu mano, Señor, sobre él, dirígelo para que sea su vida provista por ti, Señor, la vida de sus papás, don Saturio, doña Beatriz, de su hermano Anthony, también sean suplidas. Y ahora que él no esté laborando como antes, o esté laborando en algo distinto, o emprendiendo algo diferente, tú proveas por medio de sus demás familiares, Señor, lo necesario para esa familia. Y lo guíes, Señor, porque él también quiere estudiar. Obra, Señor, sobre todos los que nos han pedido oración. Y habiendo orado, oh Santo Dios, por las personas de la iglesia, pongo delante de tu presencia personas específicas que aún no se han hecho miembros de la iglesia, pero que nos han contactado de una u otra forma y hemos seguido teniendo contactos. Muchos hemos tenido contactos, Señor, pero hoy precisamente no pudo venir el señor Carlos Charrón y está pidiendo oración también por su salud, por su vida, no solamente física, sino por su salud espiritual y por su retorno y restauración completa en tu presencia. Señor, obra sobre él. Él nos ha dicho que vive en Río Negro. Tú conoces su vida, tú conoces de dónde viene, tú conoces su experiencia contigo y tú conoces lo que está pasando en su corazón. Así que trae sobre él, oh Santo Señor, la convicción de tu Espíritu Santo que viene sobre las vidas cuando son restauradas de arrepentimiento por el pecado, pero también de fe y confianza en que tú los has perdonado y los levantas para caminar fielmente contigo, Señor, y prosperarlos en todas las cosas, así como prospera su alma. Pedimos por Carlos Charrón, te pedimos por Erickson, alguien al quien estuvimos ministrando, padre de Ricardo, que está con su esposa en Cúcuta y que tú conoces la situación que él está viviendo con su esposa y ha pedido mucha oración y que ha decidido entrar en ayuno en estos días. A él lo visitamos, Señor, y tú conoces su circunstancia y se ha comprometido a caminar contigo cuando vuelva a Bucaramanga de Cúcuta. Obra, Señor, allá en Cúcuta sobre su vida y especialmente en el caso de su esposa, conforme a tu voluntad, dale respuesta concreta y permite que se una con nosotros a crecer en la fe contigo, Santo Señor, en la fe en Cristo Jesús. Doña Eva, que también en algún tiempo nos pidió discipulado, no ha venido y hemos estado contactándola por la salud de su hija, Señor, que está todavía pasando un proceso. Tú la conoces, oh Santo Rey, por la salud de todos sus hijos, obviamente, de sus nietos, pero especialmente de esta hija que está pasando, gracias a ti, un proceso que ha venido superando, pero que también ha tenido otras grandes dificultades que solo tú conoces, por su corazón, por el corazón de sus hijos, por el corazón de sus nietos, por la salud de la hija que más está en ese proceso de salud, por ella misma, por doña Eva, y que sigan entusiasmados estas personas y todas las que nos han contactado en este tiempo. Doña Livia, la recuerdo que ha querido que sigamos orando por ella, que vive también acá cerca, por las personas que vinieron el domingo, Señor, nuevas, como Edward, como Oriani,
como Marcos y su esposa y el niño, Señor. Por ellos te pedimos, oh mi Rey, también que tú los cubras de una forma especial y los guardes de toda obra del maligno, para que continúen uniéndose con nosotros, Señor, en oración, en comunión contigo, en tu palabra, mi Rey. Trae una visitación especial sobre esta iglesia Bautista el Buen Pastor, para que no solamente los que ya somos miembros seamos bendecidos y beneficiados, que te pido por todos ellos y te pedimos por cada uno y cada familia, sino también que muchos sean impactados por los hermanos que vinieron el domingo, por los que no pudieron venir, oh Santo Señor, por todos, oh mi Rey. Te pedimos y te damos gracias e intercedemos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Y antes de cerrar, Señor, por favor, obra también en Colorados, en la plantación de iglesia allá. Ya tenemos unas familias que han estado escuchándonos predicar. Carlos está discipulando, tratando de enseñar, así sea muy gradualmente. El hermano Carlos obra sobre él, guárdalo, dale salud a la hermana Dilia y úsalo grandemente. Pero puntualmente te oramos por ese sector de familias que visita el señor Erly, la esposa, Yerly y la esposa, la señora María, que la visitamos con su esposo y sus hijas y su hijo pequeñito recién nacido hace poco, por las chicas Caterine, Lisney, por doña Esperanza, que estuvo tan enferma, que la contactamos de nuevo y que se mudó, por personas, Señor, pero no solamente por ellas, sino por más personas, que a través de ellas tú impactes y podamos establecer una iglesia en Colorados conforme a tu voluntad. Extiende tu mano preciosa, Señor, y que todos los que estén orando con nosotros en este tiempo también pidan para que las iglesias aprovechemos este tiempo, no solo para volver a reunirnos, volver a congregarnos, alimentarnos, sostenernos, ayudarnos, sino también confortarnos en el Señor, sino también extendernos y plantar iglesias nuevas, aún con todos los protocolos y requisitos, como lo estamos haciendo ya nosotros. Gracias por los pastores que han podido abrir sus iglesias, gracias por los que han dispuesto a acompañar en ese proceso a los ministros. Yo entiendo, Señor, yo entiendo que varios no querrán todavía reunirse por cualquier razón real o simplemente razón en su propio entendimiento, interpretación de las circunstancias de la persona. Pero también entiendo que las iglesias estamos teniendo que abrir, porque si solo uno, dos o tres quiere venir, por esos dos o tres tenemos que abrir. Y tenemos que dar la bendición de abrir, Señor, dándole la oportunidad a aquellos que quieran caminar contigo. Bueno, habiendo orado un rato al Señor, no quiere decir que no vayamos a orar de nuevo. Vamos a compartir la palabra del Señor en Filipenses. Vamos a ir a este precioso libro, o carta, porque es corto, una carta de Pablo a los Filipenses, al capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Pero me voy a permitir leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cómo conseguir la paz? ¿Cómo obtener paz? ¿Y cómo mantener la paz en el corazón? No estamos hablando de paz como ausencia de conflicto o de dificultades. Estamos hablando de paz en medio del conflicto y en medio de las dificultades. De hecho, de una forma muy rápida podemos
apuntar el que cuando Pablo escribe habían dificultades en la iglesia de Filipos. Aunque era una iglesia ejemplar, si usted mira conmigo el capítulo 4, el versículo 1, dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Verso 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Así también, o asimismo te ruego, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y luego dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos. Si nos damos cuenta, había un problema entre Evodia y Síntique. No son nombres comunes para nosotros hoy, y son nombres que nos muestran que eran de una población no judía, sino gentil, nombres más griegos. Pero también se le pide a Clemente, que era otro creyente, que las ayude a resolver su conflicto, su problema. Era una iglesia ejemplar. Usted puede ver alabanzas del apóstol Pablo casi que en cada parte de la carta, no solamente alabanzas a Dios y proclamaciones del gozo del Señor, aunque él estaba preso escribiendo, sino también alabanzas o reconocimientos para la gloria de Dios a la iglesia de Filipos. Entonces, aún la iglesia más digna de reconocimientos en el Señor, y aún los creyentes más maduros pueden tener dificultades. Entonces, no se trata de una paz cuando leemos los versículos 6 al 9, que simplemente se consiga orando para que no tengamos dificultades, sino que es en medio de las dificultades, en medio de un conflicto con alguien, en medio de una discusión con alguien, en medio de una diferencia, en medio de una persecución, en medio de un falso testimonio que nos estén levantando, en medio del peligrar la vida, en medio de una enfermedad, en medio de una dolencia, en medio de una dificultad económica, en medio de una falta de trabajo, en medio de tantas cosas que nos pueden estar pasando en este tiempo. Dios es el Dios de paz. Y Dios nos puede, y de hecho nos da paz en Cristo Jesús. Entonces es el Dios de paz. De acuerdo a lo que leímos en el texto, es el Dios de paz. Pero lo primero que vemos en el versículo 6, que es el que casi todos apuntan, es que debemos orar y rogar. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y solo vamos a decir, para no profundizar en cada aspecto que nos podríamos llevar toda la noche de este solo versículo, que el afán es inversamente proporcional a la oración y al ruego. Que entre más me afano, menos oro, o por lo general es porque menos oro o menos ruego genuinamente. Y entre más ore y ruegue genuinamente al Señor de todo corazón, en medio de la dificultad como la que todos podemos estar viviendo, menos afanoso voy a estar. El afán es esa desesperación interna que nos impide a nosotros ver las oportunidades en medio de las dificultades, que nos permite, es esa dificultad interna que nos impide ver las bendiciones en medio de las aflicciones. Es esa dificultad interna del corazón por estar tan ansiosos por todo lo que estamos sufriendo, que no nos permite entender que Dios está obrando a través de esa circunstancia en nosotros y a través de nosotros. Entonces, el apóstol, luego de decir en el versículo 4 que nos regocijemos en el Señor, le dice a los filipenses, y nosotros nos apropiamos de ello por la fe en Cristo. Dice en el versículo 5 que la gentileza de ellos como creyentes, y obviamente la nuestra, sea conocida con todos los hombres, porque el Señor está cerca. Y cuando dice el Señor está cerca, antes de decir que por nada estemos afanosos y oremos, está diciendo: miren, hermanos, el conflicto está, el conflicto se va a incrementar en la medida que usted se olvide que el Señor está cerca. Y muchos han dicho que este término, el Señor está cerca, del versículo 5, no está hablando necesariamente del hecho de que pronta estaría la venida de Cristo, aunque siempre ellos pensaron que pronto podía venir Cristo. Nadie sabía la hora, ni la sabemos hoy en día. Y cada vez está más pronta, entre más pasa el tiempo. Pero cuando dice el Señor está cerca, como está hablando en medio de relaciones y de oración,
está diciendo, si el conflicto entre Evodia y Síntique, en el cual están ayudando a Clemente, no es dirigido con la conciencia de que el Señor está en medio de ellos, van a seguir en conflicto. Y si nosotros estamos afanosos por un conflicto, por una dificultad, y no entendemos o recordamos, somos conscientes, y por medio de la palabra nos redargudimos a nosotros mismos de que el Señor está con nosotros, que está tan cerca como dentro de nosotros mismos, si hemos confiado en Cristo por medio de la presencia de su Espíritu en nuestros corazones, o a nuestro lado acompañándonos en medio de la situación, y que junto con nosotros está sufriendo, aunque Él no sea el que sufra sino nosotros, pero Él se está compadeciendo, y eso es ponerse en nuestro lugar porque nos ama con nosotros y está experimentando junto con nosotros, nos está acompañando en medio de nuestro dolor. Si no somos conscientes de eso, no vamos a rogar en medio de la dificultad. El Señor está cerca para que roguemos, para que oremos y para que dejemos el afán. Pero inmediatamente, lo que les decía al principio, verso 7, y la paz de Dios es lo que resalta como la vida de aquellos que ruegan y oran, porque la paz de Dios sobrepasa, dice allí el versículo, todo entendimiento, verso 7, y guarda los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el meollo del asunto. Todos pensamos, bien o mal, pero pensamos, y en medio de toda circunstancia, usted y yo sacamos un inventario de lo que estamos viviendo, usted y yo vemos casi siempre las dificultades, y no solamente vemos las dificultades y el inventario de lo que estamos sufriendo, sino también nos miramos a nosotros mismos como sufrientes, y entonces incrementamos más el sufrimiento porque nos autocompadecemos y nos conmiseramos de nosotros mismos, no para levantarnos en el nombre de Jesús como lo haría el Señor con nosotros, sino para lamentarnos más y decir cómo estoy sufriendo. Y esos pensamientos derrotistas, esos pensamientos de ansiedad, se vuelven pensamientos de ansiedad, se vuelven pensamientos de depresión, se vuelven pensamientos que pueden apuntar tanto a la ansiedad, que sería como elevar el estado anímico al punto de la desesperación y de estar queriendo movernos a hacer muchas cosas y no terminar haciendo nada, como de el otro extremo de la depresión, que en estos días leía que la palabra significa en latín hundimiento, que nos sentimos como si nos hundieran, como que nos están aprisionando, como que todo se nos vino encima y empezamos a perder la energía, el ánimo, empezamos a sentirnos decaídos y lógicamente abrimos puertas también incluso para enfermedades y todo lo demás. La ansiedad hacia un estado tan tremendamente afanado que termina colapsando uno, como cuando algo va demasiado rápido y se estrella. Y la otra, la depresión, en un estado tan quieto y tan estupefacto o paralizado por el dolor y las circunstancias que termina muriendo en vida. Y esto no solamente le pasa a personas que son emocionalmente frágiles, a cualquiera de nosotros nos puede pasar, pero es por los pensamientos. La Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, y es que nosotros queremos entenderlo todo, y la paz de Dios sobrepasa lo que nosotros entendemos. Y esa paz de Dios que sobrepasa lo que entendemos guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que decir con respecto a eso es que, una vez más, hay cosas que no entendemos. Usted y yo no entendemos por qué Dios permite que pasemos ciertas circunstancias. Cuando pasamos por Génesis, nos dimos cuenta que José tuvo un sueño, el hijo de Jacob. Dios se lo dio, pero era el sueño de Dios para su pueblo y a través de ese pueblo traer su palabra al mundo y luego traer su hijo, nuestro Señor Jesucristo, a través de esa descendencia. Y el sueño que le dio José era simplemente mostrándole el propósito a través de él para guardar a ese pueblo, pero José no entendía. José solo entendía que al parecer apuntaba a que sus hermanos se iban a doblegar delante de él e incluso sus papás con esos sueños. Y aún sin embargo, peor todavía, sus hermanos lo maltrataron y lo persiguieron. Sus padres, su padre, porque su madre, su familia entera, lo
menosprecia en ese sentido. ¿Cómo vas a gobernar tú sobre nosotros? Pero decenas de años después, Él les termina explicando a ellos el sueño. Y les dice, después que los hermanos lo habían vendido, le dice, ustedes no me vendieron para acá, Dios me trajo acá. Cuando Él ve que sus hermanos se postran delante de Él, siendo José II, después de Faraón en Egipto. No todos vamos a ser segundos en medio de un imperio mundial, ni siquiera primeros, porque es muy pocas las posibilidades de que todos al tiempo, por más que caminemos con Dios, entremos en esos escaños, aunque pudiera ser que lo hiciéramos como José y sería una bendición, pero sí todos estaremos en el punto específico en que Dios nos quiere llevar para bendecir a otros a través de un proceso de dificultad, y no entenderemos mucho o casi nada durante ese proceso, pero tenemos que aprender a entender que no todo lo entenderemos y que debemos confiar en Dios. Y entonces, si confiamos en el Dios de paz, la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Siempre habrán cosas que no entendamos, pero algo que sí es claro es que Dios nos ha dejado entender por su palabra, es que Él nos ama tanto que ha dado a su Hijo. Y eso debe ser suficiente. Siempre lo claro debe iluminar lo oscuro, siempre lo que está bien explicado en la Biblia debe llevarnos a entender lo que no entendemos mucho. Igualmente en nuestra vida, lo que Dios ha dicho claramente sobre nosotros y para nosotros debe llevarnos a iluminar aquello que no entendemos casi en nuestras vidas y en nuestros corazones, para traer paz a nuestra alma de parte de Dios, del que gobierna todo, que conoce todo y que tiene todo planificado para nuestro bien. Debemos estar conscientes que Dios está al control de todo y que si nos ha escogido en Cristo Jesús, si hemos confiado en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados y hemos entregado nuestra vida a Él, creyendo que Él nos ha dado salvación eterna al morir en la cruz por nosotros y por nuestros pecados, tenemos que entender que si Dios controló eso, controlará también nuestras circunstancias para nuestro bien. Si envió a su propio Hijo a morir por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice Romanos. Y empezar a llenarnos de argumentos en nuestra mente con respecto a que Dios está al control y a lo que sabemos de Dios para con nuestras vidas, que nos ha dado a su Hijo y que nos ama. Y al llenarnos de esos pensamientos, entonces la paz de Dios guardará nuestros pensamientos. Y aquellos detalles pequeños que, créame hermano, aunque sean muy grandes para nosotros, son detalles, siguen siendo detalles pequeños delante de Dios, quedarán sepultados bajo la gloria del amor de Dios que nos ha explicado a través de su palabra en Cristo Jesús. Por eso es que lo que sigue allí habla de pensamientos, habla de la paz de Dios, el versículo 7, termina hablando de vuestros pensamientos, pero inmediatamente después Pablo no se queda con eso y desglosa, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y si se han dado cuenta, entre la ansiedad y el bien pensar, no quiero llamarle el pensamiento positivo porque eso nos lleva al nuevaerismo y a filosofías paganas metidas entre la iglesia, entre la ansiedad y el bien pensar o el pensar bien está la oración y el ruego a Dios. ¿Nos damos cuenta? Desde el versículo 6, desde pasar de estar ansiosos hasta llegar al versículo 8, a pensar lo amable, lo puro, lo honesto, lo verdadero, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza, está en medio de la oración, el ruego y la petición a Dios. No se trata de una programación mental humana, se trata de una programación espiritual divina a través de la oración por la fe en Cristo Jesús. Es indispensable para que el corazón tenga paz, el confiar en Cristo y que antes de querer tener una paz en medio de una circunstancia, sepamos que tenemos una paz eterna para todas las circunstancias y esa paz eterna es la paz que tenemos para con Dios porque con Él teníamos enemistad por nuestros pecados, pero si hemos confiado en Cristo ahora tenemos paz y esa paz eterna envuelve nuestra paz y nos da paz en medio de toda circunstancia, paz temporal para cada situación,
paz específica para lidiar con cada cuestión que se nos presente. Entonces, si nosotros confiamos en eso y oramos a ese Dios que nos ha dado paz en el nombre de aquel que nos dio paz, que es Cristo Jesús, pues nuestro corazón se va a llenar de paz y nuestros pensamientos van a empezar a cambiar. Y más si los llenamos de palabra, entonces entre la ansiedad y el bien pensar, entre la ansiedad que es pensar en todo menos en lo correcto y el bien pensar que es pensar en todo conforme a la voluntad de Dios, está la oración en el nombre de Jesús. Por eso Pablo se atreve a decirle después en el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Señor está cerca, la paz de Dios, Señor está cerca, versículo 5, la paz de Dios, versículo 7, y después dice el Dios de paz estará con vosotros. Muchos quieren la paz de Dios, pero no quieren al Dios de paz, y por eso no piensan que Él está cerca, y por eso no oran para pasar de ansiedad a un estado de paz en su corazón. Aquí Pablo está diciendo, ustedes me han visto lo que yo hago. Ustedes oyeron, vieron lo que yo hacía. ¿Y cómo lidiaba con los conflictos y con las circunstancias adversas? Hermanos, Pablo y los demás apóstoles, pero la Biblia nos muestra mucho más las circunstancias de Pablo, no pasaron una vida con... Hizo una promesa especial. Cuando mandó a orar a Ananías por él para que recuperara la visión, le dijo, ve porque instrumento escogido es este, Pablo, que antes se llamaba Saulo. Y yo le he mostrado cuánto debe sufrir, o le mostraré más claramente cuánto debe sufrir por causa de mí, por causa del Evangelio, por causa del reino de los cielos. Es una bendición que el Señor diga que somos instrumentos escogidos, pero que Él diga que ya ha determinado todo lo que debemos sufrir. Bueno, Señor, es necesario que por medio de muchas aflicciones entremos en el reino de los cielos, también dice la palabra. Entonces es necesario porque nuestro corazón debe ser moldeado más a la imagen de Cristo. Y nuestro Señor Jesucristo lo que más hizo fue orar. Es un misterio muy grande, Dios hecho hombre, como Dios, sabiéndolo todo, entendiéndolo todo y pudiendo soportar cualquier circunstancia, pero siendo hombre, sometido a la debilidad humana no pecaminosa, sino a la fragilidad frente a las circunstancias adversas, al dolor, al rechazo, a la persecución y a todo lo demás. Y por eso entre más estaba en aflicción o en agonía, más oraba intensamente, dice el Evangelio de Lucas, antes de ser crucificado. Pablo dice, miren cómo lo he hecho, miren cómo yo no me he puesto a incrementar el conflicto, miren cómo yo no me he puesto a desesperarme. Pablo no está diciendo que él sea perfecto, Pablo está diciendo, si ustedes me vieron a mí confiar en Dios y en medio de mi imperfección rogarle a Él y orar a Él, y vieron cómo pasé de estar bien ansioso a estar pensando lo correcto y ser iluminado por el Señor en medio de la circunstancia para dejar de estar ansioso en mi corazón y tener paz, pues háganlo también. Oren, rueguen, busquen al Señor, busquen no solo la paz de Dios, busquen al Dios paz y búsquenlo continuamente en oración. Búsquenlo continuamente en oración. En esta noche, precisamente hacer eso. A pedirle a Dios que su paz que sobrepasa todo entendimiento venga a nuestras vidas. Una vez más, porque sobrepasa todo entendimiento, porque Él nos puede hacer confiar en que Él está al control de todo lo que no entendemos, pero también nos puede revelar todo lo que necesitamos entender para que podamos tener paz y dirección. Si hay algo que todavía no entiende, puede orar a Dios para que se lo permita entender, pero hasta cuando lo entienda, confíe en que Dios lo irá dirigiendo en medio de cualquier situación que esté viviendo. Si hay algo que yo no entiendo en mi vida, si entiendo algo que está sobre mi vida, Dios está al control y envió a su Hijo a morir por mí, me ama y tiene un buen propósito en lo que estoy pasando. Y entonces la paz de Dios viene a mi vida porque tengo al Dios de paz. Señor, ¿cuánta paz necesita un corazón?
La realidad es que un corazón no necesita solo paz, te necesita a ti, Señor. Muchos de nosotros hemos pasado situaciones muy duras, de los que estamos viendo este video y de los que lo puedan ver después, este culto de oración. Tal vez hemos pasado ya pérdidas de familiares, muertes, duelos emocionales como separación de amigos, de familias, de parejas, duelos circunstanciales como catástrofes, como enfermedades, como pérdidas económicas, bancarrotas, persecuciones, sufrimiento de forma injusta por algo que no hicimos, blasfemias, vituperios, envidias. ¿Cuántas cosas, Señor, hemos pasado? Y todos sabemos, Señor, que precisamente en medio de esa circunstancia, toda persona que se nos acerque, Señor, tú así nos diseñaste, nos quiere tratar de dar palabras para explicarnos y confortarnos y que entendamos que todo está bien y no bastan las palabras, pero sí nos sirven mucho las compañías, los abrazos, el que nos escuchen, el que nos acompañen, el que estén con nosotros. Si así nos has programado, Señor, entre nosotros como seres humanos finitos, ¿cuánto más, Señor, necesitamos que tú seas quien estés con nosotros en medio de nuestras dificultades? Dificultades que nos tienden a llevar a la ansiedad o a deprimir y a sumergir en medio de nuestro dolor y de nuestro conflicto, hundiéndonos en la circunstancia. Te necesitamos es a ti, Señor. En medio de lo más terrible, en medio de lo más adverso, te necesitamos a ti y ayúdanos, Señor. Recuérdanos, oh Rey, que así como cuando estamos en una pérdida y que nos hace bien el que alguien nos abrace, aunque no entienda todo él ni nos pueda explicar todo, así nos hace bien que tú, que eres el que sí realmente lo sabe todo y que lo has planeado todo y que lo estás obrando en nuestra vida con un propósito bueno para tu gloria, para nuestro bien y la bendición de los demás, para reflejar a Cristo o para llevarnos a Cristo si todavía no nos hemos arrepentido y creído en Él, que tú estás con nosotros y que eso basta, que eso es suficiente, que el que tú vayas con nosotros y como dijo Pablo, que tú estés cerca, que el Dios de paz esté con nosotros, es suficiente para tener una paz que nadie va a entender, incluso nosotros mismos. Solo entendemos que no entendemos todo. Y lo único que entendemos verdaderamente es lo que tú nos has revelado con claridad. Nos amas porque nos has dado a tu Hijo. Y nos amas porque éramos merecedores del infierno. Y lo somos si todavía no hemos confiado en Cristo, pero aún has dado el único camino para ir a ti, que es Cristo. Y nos has dado lo incomprensible, lo inigualable, a tu propio Hijo para nuestra salvación. Y si nos amas de tal forma, ¿cómo no puedes estar obrando en nuestra vida para nuestro bien y tu gloria, Señor? No podemos pensar que así sucede. Guarda nuestros pensamientos y enfoca nuestra forma de razonar, que dejemos de buscar la lógica según el mundo y según nuestros caprichos o según nuestros deseos humanos, todavía no pecaminosos y peor aún a veces pecaminosos, y que empecemos a buscar más bien la analogía en vez de la lógica, la comparación en vez de la explicación detallada, y empecemos a comparar lo que Cristo hizo por nosotros con lo que nosotros estamos sufriendo ahora, y nos demos cuenta, oh Santo Señor, que tú nos amas demasiado y que nos estás llevando conforme a tu propósito, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y que cada lucha, que cada dificultad, que cada batalla, que cada adversidad no está diseñada para que caigamos en ansiedad y nos estrellemos contra todo, ni que caigamos en depresión y nos sumerjamos y nos dejemos sepultar por la situación, sino que está diseñada para que nosotros vengamos a ti en oración, en ruego, confiemos y tú nos llenes de tu paz, entendiendo que tú estás con nosotros. Que eso sea lo que proyectemos, Señor. Hay algo especial que te quiero pedir, oh mi Rey, y es el hecho de que aún entendamos que por más dificultades que vivamos, estas no nos descalifican para orar por otros. A veces pensamos, porque estoy pasando por una enfermedad grande, no puedo orar por alguien que esté enfermo. A veces pensamos, porque no tengo dinero en el bolsillo o una gran cuenta bancaria, no puedo orar por alguien en su economía o porque Dios le dé un trabajo. A veces pensamos, oh Santo Señor, que porque tengo una dificultad, alguien tiene un conflicto conmigo, no lo he buscado, sino que alguien tiene algo contra mí, como dice tu palabra,
entonces no puedo orar por alguien que tiene un conflicto con otra persona porque yo también los tengo. Señor, recuérdanos, Señor, que es la paz tuya la que obra en nuestros corazones, no la paz que nosotros tenemos con los demás, y lo que pedimos para los demás es que tú estés con ellos y que ellos como nosotros necesitamos que tú estés con nosotros, que no nos sintamos descalificados porque precisamente podemos acercarnos y decirle a la persona: yo también necesito al Señor y estoy orando en medio de la circunstancia y estoy confiando en Él y estoy descansando en Él y me ha dado paz, aunque el conflicto, la dificultad, el problema aún esté. Y ya me ha pasado por varios conflictos, dificultades, problemas, circunstancias, adversidades, dándome su paz en medio del dolor, si es que he tenido que llorar, o en medio de la aflicción, si es que he tenido una pérdida. Pero en el fondo su paz me ha sostenido porque Él está conmigo. Y ahora en esta situación también me sostendrá y te puede sostener a ti. Y oremos por la otra persona y pidamos, oh Santo Señor, como todos los hombres y mujeres que están registrados en la Biblia y que caminaron contigo, pidieron a ti, no siendo perfectos, sino entendiendo que la paz tuya viene de ti, que eres perfecto en paz. Tú no tienes problemas, Señor. Tú no estás en conflicto. Tú no estás desesperado ni ansioso. Gloria a ti, Señor, porque podemos acudir a ti y tener paz. Si alguien que no está desesperado nos transmite algo de tranquilidad cuando hay situaciones difíciles, ¿qué clase de paz nos puedes transmitir tú, Señor, cuando percibimos que estás con nosotros y tú eres aquel inmutable que nada ni nadie te puede sacar de tu estabilidad? Porque nada te sorprende, porque nada te supera, porque todo está sucediendo conforme tú lo has planeado, aún lo que es en contra de ti o con rebeldía abierta de los seres humanos, Señor, de una forma misteriosa para nosotros, tú lo has permitido y planificado para tu gloria. Entonces tú no estás ansioso ni estás sumido en depresión, tú gobiernas, y esa paz que tú tienes es la que queremos en nuestro corazón, teniéndote a nuestro lado, sintiendo que nos abrazas y nos acompañas en medio de toda circunstancia. Para todos los que hemos pedido hoy, Señor, pedimos también tu paz. Y para todos por aquellos que no hemos mencionado, Señor, también pedimos tu paz. Para nosotros mismos pedimos tu paz, pero principalmente pedimos que tú estés con nosotros, el Dios de paz, el que está cerca, y la paz de Dios, tu paz, Señor, estará con nosotros y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo termino diciéndoles, como dice el apóstol Pablo, la paz de Dios, ese es mi deseo en el Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero no se olvide de orar. De ansiedad a bien pensar, con la paz de Dios, se hace por medio de orar y rogar en medio de la situación. Dios los bendiga a todos. Recuerden, domingo a las 10 de la mañana, culto presencial. Por favor, inscríbanse, envíen la solicitud a mi WhatsApp, está ahí en el Facebook, o un mensaje al Facebook y lo conectamos para poderlo agendar a quienes estén en Bucaramanga y quieran asistir. Bendiciones a todos.